Hoy día comenzamos la segunda epístola, la segunda carta de Pedro. ¿Se acuerdan a quiénes estaba dirigida la primera carta de Pedro? A los exiliados. A los exiliados, ¿verdad? A los expatriados, a los que estaban corriendo por sus vidas porque había persecución. Esta carta está dirigida a la misma gente, a las mismas personas. Si usted se va al capítulo 3, versículo 1, si alguien lo tiene ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice ahí el que lo tenga? El que lo tenga lo lee. Is that chapter 3? Sí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Okay. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la muestra, mediante la justicia de... Ese todavía no. El capítulo 3, versículo 1. Perdón. Perdón, hermana. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra. Ok, ahí está, ¿verdad? Esta es la segunda carta que les escribo. Está dirigida a las mismas personas, a los mismos oyentes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de dónde él estaba escribiendo o de dónde se piensa que probablemente Pedro estaba escribiendo? ¿Se recuerdan? Roma, Babilonia. Exactamente, de Roma, ¿verdad? La mayoría de los estudiosos piensan que estaba en Roma. Y esta carta también está muy probablemente escrita también desde Roma. ¿Ya? Y aquí Pedro está escribiendo esta segunda carta ya entendiendo de que pronto él podría morir. Vamos a avanzar y vamos a darnos cuenta que eso es lo que va a apuntar, ¿verdad? Que le queda poco tiempo, va a decir. Entonces, de alguna forma, esto es un testamento que Pedro deja a sus discípulos, a la gente que lo escuchaba. Entonces, recordando eso, vamos ahora sí al versículo 1 y versículo 2 de la segunda carta de Pedro. Versículo 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la muestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Ok, vamos a parar ahí. Entonces la idea es aquí a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Les escribo a ustedes que tienen la misma fe que los que estamos acá en Roma, ¿verdad? Hay algo que tenemos en común, algo que nos mantiene unidos. Y es esa hermosa o preciosa fe, creo que dice ahí, ¿verdad? La versión Reina Valera por lo menos dice una fe preciosa, que es la que los unía a ellos. O sea, indiferente de lo que estaban pasando, los hermanos que estaban siendo perseguidos y que habían salido, indiferente de las circunstancias que Pedro estaba viviendo, ambos podían estar seguros de una cosa, que estaban unidos y que tenían la misma fe, ¿verdad? Eso los juntaba, eso les permitía ser hermanos en Cristo. Había algo que no los podía separar. Tal vez la distancia podía separarlos, tal vez el sufrimiento podía separarlos, pero la fe era la misma. Tenían la misma fe, podían tener certeza de eso. Y esa es la misma fe que tenemos nosotros, ¿verdad? Es la misma fe que a mí me permite saber que mi hermano en Chile o que mi hermano en la China es mi hermano. ¿Se fijan? O sea, que el hermano que está allá en Uganda, en el África, en el Asia, en Europa, es mi hermano. Estamos tan distanciados, pero yo sé que tengo hermanos en la fe en todos esos lugares. Y es la misma fe, porque eso nos mantiene unidos, nos hace ser parte de un mismo pueblo. Incluso sin conocerle. Fíjense que yo he ido a lugares donde no conozco a la gente y hay algo que nos conecta, que obviamente es espiritual. Hay algo especial que nos conecta como hermanos. Y eso es la fe, pues eso es el Señor Jesucristo. Y eso es solo por la justicia de Jesús, dice en los versículos ahí, ¿verdad? Solamente por la justicia de sí. Es decir, su justicia, la justicia de Jesús, la rectitud de Jesús, la pureza que tiene Jesús delante del Padre, lo que tiene Él delante del Padre, me permite a mí y a mi hermano en África, y a mi hermano en la China, a mi hermano en Chile, en Bolivia, donde sea que estén, en México, nos permite a nosotros tener un mismo espíritu, ser hermanos del mismo Padre. Y eso es hermoso, por eso que yo creo que por eso que le pone ahí esta preciosa fe,
esta fe preciosa que tenemos todos porque nos conecta, nos mantiene unidos. Esto es muy, muy bonito para nosotros como hermanos, de saber que a donde usted vaya no está solo. Ahí hay alguien que tiene su misma fe, que cree lo mismo que usted, aunque a veces tal vez no lo escuche tan en público, pero siempre hay gente que cree en el Señor. Y ese es su hermano, es su hermano en Cristo, su hermana en Cristo, ¿verdad? Nunca va a estar solo. Versículos 2 al 4, que alguien lo lea. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El 4 también. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok, muchas gracias. Quiero hacer algo que tal vez todos sabemos, pero quiero volver un poco atrás ¿Cuántos nacieron en el Evangelio? ¿Cuántos nacieron en la iglesia? Fernando, Nicole, ya. Pero aún así, aquellos que nacieron en la iglesia, hubo un momento donde ustedes personalmente tuvieron que recibir al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, aunque hayamos nacido en la iglesia, todos tenemos un pasado sin Cristo, sin Dios, como nuestro Salvador personal, ¿verdad? Entonces, quiero llevarlos a ese momento para que podamos dimensionar lo que hemos recibido, ¿ya? Porque es grande. Dice sus preciosas y grandísimas promesas, su gloria, excelencia, o sea, lo que recibimos de Dios es gigantesco cuando entendemos lo que éramos, ¿ya? Entonces, vayan conmigo a Efesios 2, hay un slide aquí que alguien puede leer de acá, alguien que tenga buena vista, o bueno, el que pueda leerlo, lo lea. La Nicole tiene cara como que te pregunta más que... Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo el corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es lo que todos nosotros éramos. Este es nuestro pasado. Eso sí. ¿Verdad? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese era nuestro estatus espiritual, muertos. Ya piensen en lo que significa estar muerto. ¿Verdad? Vivíamos de acuerdo a lo que el mundo ofrecía. Eso, nuestra carne iba detrás de todas las cosas que el mundo decía, oye, esto está bueno, esto da placer. Eso es lo que éramos nosotros, para allá íbamos. Éramos hijos de desobediencia, ¿verdad? No podíamos obedecer ni honrar a Dios. Y vamos a leer después un versículo acerca de eso. Éramos hijos de ira, igual que el resto, ¿verdad? Eso es lo que nosotros éramos, partiendo por el hecho de que estábamos muertos, espiritualmente muertos. Pablo, no sé por qué me salió fuerte eso, Pablo, refiriéndose al mismo hombre sin Dios, él en Romanos 8, él se enfoca en lo que la carne hacía, ¿verdad? Lo que la carne persigue. Y lean conmigo Romanos 8, el versículo 5 hasta el 8. Que alguien lo lea. Los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya, este es el hombre que vive según la carne, no según el Espíritu de Dios. Aquellos que no tienen el Espíritu de Dios siguen la carne, ¿verdad? Nosotros, gracias a Él, tenemos su Espíritu, ¿verdad? Podemos seguir las cosas del Espíritu. Pero la gente de afuera, cuando nosotros no teníamos el Espíritu de Dios, lo único que podíamos perseguir
son las cosas de la carne. Y las cosas de la carne son enemistad con Dios. Es decir, no hay nadie de nosotros, antes que conociéramos a Jesús, que pudiésemos traer placer a Dios, que podamos honrar. Tal vez pensábamos que lo hacíamos, tal vez pensábamos que podamos alabar a Dios, pero la Biblia es muy clara, aquel que no tiene el Espíritu de Dios no puede agradar a Dios. La única forma de agradar a Dios es teniendo su Espíritu en nosotros, ¿ya? Entonces, todos nosotros estábamos muertos espiritualmente y lo que seguíamos eran los placeres de la carne, ¿verdad? Ese es el hombre sin Dios. Uno más, Romanos 3, 10 al 12. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busca a Dios. Todos se desviaron y aún hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es decir, entramos todos en el mismo saco, en la misma bolsa, sin su espíritu, ¿verdad? Este es el estatus natural del ser humano sin Dios. Está muerto espiritualmente, ¿verdad? Está muerto, no busca a Dios, por ende no puede placer a Dios, no puede hacer lo bueno delante de Dios, no tiene nada, ¿verdad? Y solo desea lo malo. Ese es el hombre sin Dios, es el estatus natural de cada uno de nosotros cuando estamos sin Dios o sin Cristo en nuestro corazón, sin su Espíritu, ¿ya? Esto es cada uno de nosotros antes de venir a Él. Esto es lo que yo era, esto es lo que usted era. Entonces, ahora entendiendo eso, de quiénes fuimos, de qué es lo que éramos, muertos espiritualmente, siguiendo el pecado, queriendo hacer lo malo, desobedeciendo a Dios, siendo hijos de ira, eso es lo que éramos. Esto es lo que recibimos con Cristo. Dice que Él nos dio vida y piedad. ¿Por qué? ¿Por qué nos da vida y piedad? Porque estábamos muertos y seguíamos el pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Tiene que sacar todo eso y al darnos su espíritu de vida, nos da vida y en vez de pecado nos da piedad. La piedad de nuevo está relacionada con la santidad, ¿verdad? Y eso nos da el Señor. Y no solamente eso, sino que también dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado también preciosas y grandísimas promesas. O sea, nos saca este corazón muerto que no sirve para nada, porque eso es lo que hace un muerto, no sirve, está ahí, lo único que hace es heder, ¿verdad? Después de 3-4 días ya es asqueroso estar con un cuerpo inerte, ¿verdad? Es lo único que puede hacer un muerto. Dios hace algo, nos da vida, nos da piedad, y más encima de eso, nos da promesas, ¿ya? Dice, son preciosas y grandísimas promesas, algo que jamás nosotros hubiésemos podido hacer por nuestras propias fuerzas, que es tener vida, que es ser santo, buscar la piedad, que tener esperanza en promesas, lo hace Dios cuando nos llama a su reino, al lado de Él. Y esas promesas son para el beneficio del creyente, son para nosotros, para que nosotros podamos tener una mejor vida, para que nosotros podamos sentirnos protegidos por el Señor, para que tengamos esperanza. Son todas para nuestro beneficio, para el beneficio del Hijo de Dios. Son promesas de nuevo de gozo, de paz, de un futuro más abundante, hermoso. No es para Dios, esas promesas son para nosotros. ¿Se fijan? De estar muertos, de no servir para nada, el Señor nos da vida, nos da piedad, nos da promesas para nuestro beneficio. ¿Y qué hicimos nosotros? Nada. No hicimos nada. Lo único que hicimos, bueno, me sale como... No hicimos nada. Lo único que hicimos fue regarla, ¿verdad? Trajimos el pecado, ofender al Señor. Eso es lo que hicimos. Pero, hola Roxy. Todos miren a Roxy que viene entrando. Sorry. Ya. Por molestarnos. Imagínense lo que Dios hace por nosotros, por cada uno de ustedes. Yo la razón por la cual me voy para atrás es porque a mí me sirve para dimensionar lo que Dios ha hecho en mi vida. De estar muerto a darme vida, a darme piedad, a darme promesas. Y no solamente eso, sigue avanzando conmigo.
¿Para qué? Para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Se fija, ya nos saca esa naturaleza que nos consume, que nos mata, que es meramente humana, sino que nos hace partícipe de algo que solamente viene de Él, que es lo divino, ¿verdad? Que somos hijos de Dios ahora. Entonces, nos da vida, nos da piedad, nos da promesas hermosas y nos da el regalo de ser parte de una naturaleza que solo le pertenece a Dios. Y porque solamente le pertenece a Dios, Él es el único que nos puede dar eso. Es hermoso cuando yo pienso en lo que Dios hizo con mi vida, o sea, con mi muerte realmente, ¿verdad? Me dio todo esto y yo no hice nada, lo único que hice fue ofenderlo. O sea, es gigantesco, ¿verdad? Claramente tuve que arrepentirme, tuve que creer en el Señor Jesucristo, pero todo fue solamente porque Él me amó. ¿Se fijan? O sea, el amor del Señor, y esto está hablando Pedro, ¿verdad? Todo esto se le ofrece al pecador, al miserable, al que está muerto. Y Dios le ofrece un regalo tan precioso y tan grande a esa persona, al que está muerto, al miserable, al que no tiene nada para ofrecer. Eso le ofrece Dios: vida, piedad, promesas. No tiene sentido nuestra matemática. Nosotros no funcionamos así. Tú me das algo y yo te doy algo de vuelta. Pero fíjese, con Dios nos ofrece básicamente su reino a gente que no tiene nada que ofrecer. A lo contrario, estamos muertos sin Él. Es hermoso. Y por eso que esto se vuelve muy, cuando leemos en 2 Corintios 5, 17, cuando el Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo ahora, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas pasadas, ya pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. ¿Se fija? Porque antes, ¿qué es lo que éramos? Éramos miserables, muertos, sin nada que ofrecer, nada. ¿Qué hace el Señor? Nos da vida, nos da piedad, etc. Ya lo que repetimos, ¿verdad? Metamorfosis. Sí, claro, nos cambia, transforma completamente. Y esto literalmente es lo que hace el Señor con nuestra vida. Nos hace nuevos, Sí. completamente nuevos. Y solo porque Él decidió amarte. Porque yo no me gané ese amor, solamente porque Él ya decidió en su corazón, desde antes, amarnos a cada uno de nosotros. Nosotros no nos ganamos ese amor. Fue una decisión que Él tomó. Y así lo hizo. Avancemos. Versículos 5 y 6. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio constancia, y constancia devoción a Dios. Ya, aquí tenemos una lista, digamos, podríamos llamarle frutos o consecuencias de lo que viene de la fe. ¿Ya? Yo tengo una lista acá para que la vean. Ahí está. La fe, a la fe añádanle o agréguenle virtud. A la virtud agréguenle conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esa es como la línea, ¿verdad? Y todo eso viene como raíz de la fe. Necesitamos tener fe para eso. Entonces veamos un poco de qué significa cada una de estas cosas, esta lista que aparece acá. ¿Qué es la virtud? ¿Quién entiende algo de la virtud? ¿Qué piensan ustedes que es la virtud? Para que así no hablo yo nomás, ¿sí? Y aprovecho tomar té mientras ustedes. ¿No? ¿Cómo vives tu vida? ¿Ya? ¿Cómo uno vive la vida? Son cualidades positivas. ¿Ya? Podríamos decir, son cualidades positivas de cómo uno vive la vida. Tal vez podemos empezar a armar esto. Yo entiendo por virtud que es algo que no todos tenemos, que es algo único, una característica que muestra muchas cosas buenas de la persona que ha desarrollado por medio de la fe en este caso. ¿Sí? Exactamente. Todos están en la misma dirección. La virtud se podría traducir como excelencia del ser humano, ¿ya? Es decir, el hombre que apunta a ser lo mejor que pueda, o la mejor versión de hombre que pueda ser alguien, ¿verdad? Haciéndolo bueno, obviamente, ¿verdad? Esa es como la idea. Aluda a la excelencia del hombre en todo lo que hace. Eso es virtud, ¿verdad? Entonces, a esa fe, agréguenle eso, virtud. Agréguenle ahora excelencia propia de ser humano,
¿verdad? De intentar hacer todo lo que hagan haciéndolo bueno. Y no solamente haciéndolo bueno, sino que haciéndolo lo mejor posible, con excelencia. Ustedes sean excelentes en su ser, pero también todo lo que hagan, que sea con excelencia, ¿verdad? Entonces, a esa excelencia, a la fe agréguenle virtud, a esa excelencia o a esa virtud agréguenle conocimiento. Y esa palabra conocimiento significa ciencia o sabiduría, también es otra palabra que se puede ocupar. Es decir, no se queden solamente con lo primero que escucharon, no, aprendan, lean, intrúyanse, lean la palabra, busquen, ¿verdad? Sepan quién es Jesús, sepan quién es Dios, quién es su Dios. A mí siempre en el pasado hay algo que el Señor le dice a la mujer samaritana que me impactó mucho cuando lo leí, y no fue hace mucho tiempo, ¿eh? Ya lo había leído muchas veces, pero es que el Señor le dice, ustedes adoran al Dios que no conocen, ustedes adoran a quien no conocen, ¿verdad? Nosotros adoramos al Dios que conocemos. Y eso me quedó dando vuelta y yo pensando, Señor, yo conozco al Dios que adoro, o sea, yo me paro al lado al Señor, oro al Señor, leo la Biblia, pero realmente estoy pasando tiempo en conocerte, en conocer a mi Dios, o solamente me paro y repito nomás porque está escrito ahí. ¿Se fijan? Entonces, esa idea del conocimiento tiene que ver con que últimamente lo que queremos es conocer a Él, ¿verdad? Instruirnos para conocerlo a Él, el conocimiento de nuestro Señor. A ese conocimiento agréguenle dominio propio. Eso también se puede usar la palabra templanza o temple, ¿verdad? Es aquel que sabe controlar sus impulsos. Es aquel que puede decir, no, esto no lo voy a hacer, ¿verdad? La carne quiere llevarme para allá, el pecado me está llamando, pero yo voy a decir no. Eso es dominio propio, que usted puede controlar sus impulsos de la carne, los placeres, ¿verdad? A ese dominio propio agréguenle paciencia. Y tengo que reconocer que esa paciencia probablemente es la que el Señor más ha trabajado en mi vida, porque yo soy impaciente y mi familia sabe eso. Yo súper impaciente. En Chile, yo tal vez en sus países también, pero a mí una cosa que me mataba así en Chile es hacer filas. Y uno puede ir al banco, en esos tiempos, no sé cómo está ahora, pero en esos tiempos uno podía estar 2 horas esperando para llegar al frente del banco. Mi papá ayer fue al doctor, estuvo 9 horas para que lo atendieran el doctor. Eso a mí me mata, o sea, la paciencia, a mí me cuesta esperar 15 minutos, así le digo. Entonces yo sé que esto definitivamente es algo que el Señor ha tenido que trabajar en mi vida. ¿Qué es lo que es esta paciencia? ¿A qué se refiere esta paciencia? Esta paciencia es sacrificial. Es una paciencia que entiende que allá hay un fin, hay un propósito. Entonces yo voy a esperar lo que tenga que esperar porque yo sé que allá hay un propósito. Es una paciencia sacrificial, ¿verdad? Yo, aunque tenga que esperar todo lo que tenga que esperar, voy a hacerlo porque yo sé que allá hay un fin con el que yo tengo mi mente puesta, ¿verdad? Esa es la idea de tengo que ir aquí. La paciencia es la espera sacrificial de un fin que fue deliberadamente aceptado. Es decir, yo acepté que para allá voy. Y porque yo acepté, a nadie me obligó que para allá voy a esperar lo que sea necesario para llegar a ese punto. Ese es el tipo de paciencia que estamos hablando acá. Entonces, a esa paciencia le vamos a agregar piedad. O no sé qué otra tienen ahí. Piedad, ¿ya? Y esta piedad, como decía antes, está relacionada con la santidad, ¿verdad? Es buscar lo que viene de Dios, lo bueno de Dios, que es todo lo que viene de Dios es bueno, ¿verdad? Y actuar de acuerdo a eso, libre de corrupción, libre de meterle cosas que no son de Dios. Eso es piedad. Por ejemplo, volviendo a mi ejemplo de estar en una fila, ¿verdad? ¿Cómo yo mantengo esa piedad en mi paciencia? Es que cuando ya llevo 30 minutos, en vez de ¿qué va a querer hacer la carne? Oye, esta gente que se demora en atender, señora, salga de la pasada, ¿verdad? En vez de que salga esa parte de la carne, no, a esa paciencia agréguele piedad, algo que sea bueno. Tal vez ora por esa persona que está tratando de atender a 100 personas en una fila. Se aprovecha de predicar, Gerardo, en vez de hablar de la señora delante, de atrás.
Esa es la idea, de agregarle algo que venga de Dios a esa paciencia, ¿verdad? A esa piedad, agréguenle Afecto fraternal. afecto fraternal. Y esta palabra es muy interesante, la aprendí hoy día. Viene de dos palabras, igual que afecto fraternal. De la palabra fileo, que es la palabra amor, y la palabra adelphos, esto es griego, que significa hermandad o hermano. De ahí viene la palabra Filadelfia. Filadelfia, Filadelfo, ¿ya? Filadelfia significa amor fraternal, amor de hermanos, ¿ya? ¿Cómo? Cream cheese, Sí, también. queso crema. Cuando le echa quesito, siente el amor del hermano ahí. Entonces, este es un amor, este es un afecto, una amistad de hermanos, ¿verdad? A eso se refiere. Entre los mismos que tienen una misma fe, que tienen un mismo padre, que tienen un mismo espíritu, muestren ese afecto entre hermanos, ¿verdad? Un amor que se siente y que también se expresa. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior, perdón, en el libro anterior, Pedro le dice a los expatriados que muestren ese afecto con un ósculo santo? ¿Se acuerdan? Eso tiene que ver con ese mismo afecto, que lo muestren, que se sienta eso. Y a ese afecto fraternal, aquí viene la corona de todo, agreguen ¿qué cosa? Amor. En el griego hay tres tipos de amor, ya aprendimos uno. ¿Se acuerdan cuál era el primero? Fileo. Es el afecto, es un amor fraternal. El otro amor es eros, que eso tiene que ver con el afecto, con el amor físico, romántico, ¿verdad? Sexual. Y el tercer amor es el amor ágape. Y ese es el amor que habla aquí, de ese amor. A ese afecto fraternal, a ese fileo, agréguenle ágape. ¿Y qué es lo que es el ágape? El ágape es un amor sacrificial. Romanos 5:8. Exactamente. Es un amor sacrificial. Es decir, yo ya no me muevo por lo que siento, sino que me muevo porque yo sé que esto tengo que hacerlo. Es racional. Y ese es el amor que uno encuentra, por ejemplo, es distintivo de los hijos de Dios, siempre. Aquí hay un slide, el otro. Este es un amor distintivo solamente de los hijos de Dios. En este conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres ágape, este tipo de amor sacrificial, ¿verdad? Los unos con los otros, Juan 13:35. También este es el tipo de amor que el Señor nos llama como en el matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres. Esa palabra amad es ágape también, no es fileo, no es eros, es ágape, un amor sacrificial a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y este también es el amor de Dios que uno encuentra en la cruz. Mas Dios muestra su ágape para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es otro tipo de amor. Este no es el tipo de amor que hoy día me levanto, ay, me siento tan enamorado de mi esposa. Ese no es este amor. Este es el amor que cuando yo me levanto y mi esposa tal vez está siendo difícil, yo decido en mi corazón y en mi mente amarla. ¿Verdad? Al revés también funciona por si acaso, ¿eh? No es solamente de un lado. Ese amor que yo decido amar a mi hermano aun cuando me ofenda. Este es el amor que yo amo a mi enemigo aun cuando me hizo mal. Este es el amor que Dios nos mostró en la cruz. A todos los que lo ofendieron, a todos los que escupieron a él. Que cuando el que estaba abajo lo estaba ofendiendo, el Señor oraba para que lo perdonara a Dios, porque no sabía lo que hacía. Ese es el amor ágape. Es un amor totalmente más difícil, diría yo, de ejecutar. Porque quiere decir que yo tengo que agarrar todos mis sentimientos y dejarlos de lado y hacer lo que tengo que hacer, lo que Dios me ordena hacer. Es un amor de obediencia, ¿ya? Entonces este es como la corona de toda la lista esta, se pone arriba con amor, ¿verdad? Toda esa lista, termínela con amor, un amor sacrificial. Entonces a vuestra fe añadan virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, la corona de todo, el amor sacrificial, ágape, ¿ya? ¿Para qué? ¿O por qué esto es importante? Sigamos leyendo, versículo 8. Porque si estas cosas están entre vosotros o en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que esto es importante. La fe, hermano, no es pasiva. No sé si ya nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? La fe no es pasiva, la fe es siempre activa. Siempre lo va a mover a hacer algo, a crecer, a avanzar, a buscar, a ir. La fe es activa, se mueve y debe dar. ¿Y porque es activa? Debe dar frutos, ¿verdad? Debe mantenernos ocupados en nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Si yo tengo fe, o si yo digo que tengo fe en el Señor, yo no puedo andar diciendo, ay, no, déjeme así, nomás yo soy así, hermano, no, yo así nací, así me voy a morir. Eso no funciona así, ¿verdad? No, ¿sabe qué? Tienen que aceptarme como soy yo nomás. ¿Lo has escuchado eso? Yo lo he escuchado. Sí. Yo soy así, tienen que aceptarme como yo soy. Yo ya intenté cambiar antes y no puedo, así que déjenme nomás aquí en mi asiento. Yo no molesto a nadie, así que no me molesten a mí. Así no funciona la... ¿Ah? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Exacto, también. Exacto. Sí, exacto. Si estas cosas, dice el versículo, si estas cosas, las cosas que están arriba, lo que recién vimos, la fe, la virtud, la paciencia, el autocontrol, etc. Si estas cosas abundan en nosotros o están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Eso los va a mover a ustedes a seguir creciendo, a seguir buscando, a seguir conociendo de Dios, ¿verdad? Entonces, todas esas excusas que nosotros aceptamos y tal vez nosotros las hemos dicho, eso no funciona con la fe. Yo tengo que siempre estar dispuesto a que el Señor cambie mi corazón y que si esa actitud que no viene de Dios necesita ser cambiada, en esa fe yo tengo que estar dispuesto a que Dios me cambie mi corazón. No puedo decir, no, a mí déjenme así nomás, yo no molesto a nadie, a mí no me moleste. Así no funciona la fe. Cultiven estas cosas, está diciendo Pedro, persigan estas cosas que son producto de la fe que ustedes dicen tener, ¿verdad? Ustedes busquen estas cosas y van a estar creciendo en el conocimiento del Señor Jesús. En todo lo que hagan, siempre van a estar aprendiendo del Señor. Ya sea que estén pasando por buenos momentos o malos momentos, nosotros siempre estamos aprendiendo más de Dios. ¿Se acuerdan de nuevo? Romanos 8, todas las cosas nos ayudan a bien, para aquellos que, conforme a su propósito, fueron llamados. O sea, todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. ¿Por qué? Porque fuimos llamados para ese propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El versículo que viene después. Para ser conformados a la imagen de Jesús. Entonces la fe siempre nos va a estar empujando, siempre nos va a estar cambiando, siempre nos va a estar pidiendo más. ¿Por qué? Porque nuestro propósito al final del día es parecernos más a Jesús. Y yo sé que eso va a tomar toda mi vida, ¿verdad? Yo no termino hoy día, Gerardo ya está listo. No, esto me va a tomar toda mi vida, porque soy pecador. ¿Se entiende? Ahora, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, esto es lo contrario, este es el otro lado, ¿verdad? El que no cultiva, el que no persigue, el que no tiene esos frutos de la fe, el que no busca esos frutos de la fe, dice, no tiene visión, tiene la vista muy corta, no ve más adelante que su nariz. Esto es lo más lejos que ve. No logra percibir y ver más allá la finalidad, el propósito, hacia dónde va, ¿verdad? Está cegado de alguna forma, porque ignora cómo Dios se mueve, porque no entiende que Dios va a ocupar todo para cambiar la vida de ese creyente. No logra ver eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está produciendo fruto, está en ocio, está en stand-by, ahí nomás, no pasa nada, no hay nada ocurriendo ahí, ¿verdad? Y aún más peligroso, dice el versículo más adelante, en el mismo versículo, esa persona pareciera que olvidó de dónde Dios lo sacó y lo que Dios hizo por él, que fue perdonarle sus pecados. Y si nosotros pensamos en eso, que yo me olvide de lo que Dios hizo por mí, que perdonó mis pecados, eso es terrible. Es terrible porque es lo más grande que Dios ha hecho por mí. ¿Cómo podríamos llegar a ese punto de olvidarme de lo que Dios hizo por mí? ¿Se fijan? Entonces, esto es muy importante de recordar, de obviamente no ser el modelo del versículo 9, sino que ser el modelo del versículo 7 y 8, ¿verdad? De no ser como esos hermanos que olvidaron que Dios los perdonó.
Versículo 10 al 12, que alguien lo lea, por favor. Por lo tanto, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre esas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro básicamente lo que está haciendo aquí en su último mensaje, ¿verdad? Es animarles, seguir levantándolos, edificándolos, ¿verdad? Se les anima a seguir creciendo, que afirmen su llamado, ¿verdad? Y él mismo se compromete a seguir animándolos. Y piensen que en la mente de Pedro está que su muerte ya viene próxima, pero aún así él se está comprometiendo a que va a seguir animándolo. Y yo creo que eso tiene que ver con la carta que él dejó, ¿verdad? De esa forma él deja ese ánimo, ese fortalecimiento para sus seguidores o sus discípulos, ¿verdad? Y de nuevo, él se compromete a seguir animándoles, recordándoles estas cosas. Terminemos el 13 y el 15 para cerrar esa idea. Del 13 al 15, ¿no? Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ya, viene del mismo contexto, de la misma línea de arriba, ¿verdad? Pedro quiere asegurarse que su gente, que estos hermanos que están lejos, tengan algo o tengan alguien que les recuerde todas estas cosas que son buenas y de beneficio para sus vidas, ¿verdad? Pedro ya sabía que le quedaba poco, la persecución en Roma ya estaba agitada, ¿verdad? Y él, si los entendidos están en lo correcto, él estaba en Roma, ¿verdad? Donde como decimos en mi país, las papas queman, ¿verdad? Si había algún lado donde las cosas estaban difíciles, la persecución en Roma estaba peor, porque ahí estaba donde estaba el emperador Nerón. Nerón era el que andaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, Pedro estaba ahí mismo. Entonces, yo creo que él de alguna forma sabía que en cualquier momento lo pillaban y, ¿verdad? Ya sabemos cómo, bueno, no sabemos, no hay seguridad, pero la tradición dice que a Pedro lo crucificaron boca abajo, ¿verdad? Porque él no quiso morir como el Señor. Entonces dice, a mí, si me van a crucificar, crucifíquenme, pero boca abajo. Eso lo dice la tradición, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero él sabía que ya le quedaba poco, y aparte que si estaban persiguiendo al resto de los cristianos, imagínense el precio que tenía la cabeza de Pedro, que había sido un discípulo de Cristo, era un líder, ¿verdad? Era de alguna forma uno de los cabezas de la iglesia. Entonces la cabeza de Pedro la andaban buscando por cielo, mar y tierra, ¿verdad? No le quedaba mucho, y Pedro sabía eso. Jesús, de hecho, predice su muerte en el libro de Juan. Está aquí en Juan 21, miren. El Señor ya le dice a Pedro lo que le va a pasar. De cierto te digo, cuando eras más joven, no sé por qué lo voy a leer, si lo tengo acá. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, Jesús, dando a entender con qué muerte iba de glorificar a Dios. Jesús le dice a Pedro, esto es lo que te va a pasar a ti, de esta forma vas a morir, ya se viene. Este es el tipo de muerte que vas a encontrar, ¿verdad? Entonces se piensa que Pedro murió después, muy poco tiempo después que termina su segunda carta, entre el año 65 y 67. La mayoría de la gente piensa que Pedro murió en el año 67. Eso quiere decir que las fechas están tan cercanas que es muy probable que Pedro a lo pronto terminó su carta, tal vez un par de meses después, o entre medio de ese tiempo, a Pedro lo pillaron y no le cortaron la cabeza, pero lo mataron, ¿verdad? Entonces no es mucho lo que pasó después que él terminó esta última epístola, o este último testimonio, antes de que lo agarraran. Y Pedro deja esta epístola para que ellos, estas personas que van a leer, nosotros también, tengamos memoria y recordemos las cosas buenas, que ya leímos, ¿verdad?
las cosas que van a ser de bendición para nosotros, que nos van a levantar, que nos van a edificar, que nos van a animar. Claro, dice Pedro, yo ya no voy a estar, pero aquí les dejo para que se recuerden, ¿verdad? Para que no se les olvide y queda escrito, ¿verdad? Y nosotros tenemos el placer y el gozo también de leer eso mismo que leyeron nuestros hermanos. ¿Han pensado en eso ustedes? Nosotros estamos leyendo lo mismo que nuestros hermanos expatriados leyeron. 2000 años atrás, ellos escucharon o leyeron esto. Y nosotros 2000 años después estamos leyendo exactamente lo mismo. Es interesante pensar en eso, no sé, un paréntesis, vuelvo. Pero es bonito pensar en eso, en cómo la palabra del Señor es viva hoy, tan viva como fue ayer, 2000 años atrás. Y la misma forma que fue bendición para ellos, es de bendición para nosotros. Entonces, ahí queda el escrito de Pedro, primera y segunda carta, para que ellos sigan creciendo y recordándoles que la fe de ellos está basada en una verdad, ¿verdad? Y no es una verdad inventada. Lean conmigo versículos 16 al 18. Ya pronto va a terminar acá. Yo no voy a leer porque voy a tomar té. Alguien tiene que leer. Porque cuando dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. 18, ¿sí o no? Sí, también. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces Pedro aquí está diciendo a estas personas, oye, todo lo que yo les estoy diciendo a ustedes se basa no en una verdad o no en una historia inventada, ¿verdad? Esto es una verdad, esto es algo que yo puedo decir que es cierto, ¿verdad? Una verdad absoluta, no es algo inventado, sino que el testimonio de quien vio a Jesús. Pedro había visto a Jesús, y no solamente había visto a Jesús, había escuchado la voz del Padre. Porque Pedro se está yendo para atrás en el tiempo de la transfiguración, cuando van al monte y ve al Señor transfigurado en toda su gloria, en toda su majestad. Pedro ve eso en Jesús. Y ve eso y también escucha al Padre decirle al Hijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y Pedro habla de esa verdad. Yo no estoy inventando cosas cuando Pedro le está diciendo a ellos. Esto no es un mito romano, un mito griego, no. Esto es algo que yo vi con mis propios ojos. Eso es lo que está diciéndole Pedro a la gente. Esa es la certeza de Pedro al animar a sus hermanos. Esa es la verdad y la certeza que él tiene en su corazón para afirmar el corazón de sus hermanos. No hay duda alguna. Pedro lo sabe, lo conoce, y con esa certeza y con esa experiencia personal que también tiene Pedro, él anima a sus hermanos y los edifica. Ahora, esa verdad de Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador, sabemos que es una verdad absoluta. Eso es así, ¿verdad? Indiferente que yo tenga una experiencia personal o no, eso no deja de ser verdad. Eso siempre es verdad. ¿Por qué digo esto? Porque algunas personas piensan que para que algo se transforme en verdad, yo tengo que sentirlo, tengo que tener una experiencia. Eso no es así. El hecho de que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, no depende de mi experiencia personal. Eso es así, indiferente de que yo lo sienta o no lo sienta, indiferente de que mi primo lo crea o no lo crea, indiferente de que el ateo lo acepte o no lo acepte. Jesús es Dios y Jesús es el Hijo de Dios, y eso es así. Y como dice mi país, punto. Se acabó la discusión, ¿verdad? Pero gracias al Señor y en su misericordia que nos permite tener esas experiencias personales, que yo a mí me permite afirmar aún más esa verdad en mi corazón desde un punto personal ahora. A mí, yo agarro esa verdad, que ya es verdad, la tomo, creo, pongo mi fe en ella, o en esa fe, en esa verdad. El Señor me permite a mí tener una experiencia con Él personal, porque Dios es un Dios personal. Puedas, adelante. Porque Dios es un Dios personal y me permite tener esa experiencia con Él, donde yo sé ahora
porque yo oré un día y Él me respondió, porque Él sanó a mis hijas, porque yo cuando leo su palabra tengo bendición. Esa experiencia personal entre yo y el Señor, y ahora esa verdad se confirma en mi corazón. ¿Se fija qué es lo que le pasó a Pedro? El Señor siempre fue Dios, el Señor siempre fue el Hijo de Dios. Pero ¿qué hace el Señor? Le permite a Pedro ver ahora con sus propios ojos para que afirme esa verdad en su corazón. Y eso a mí me parece súper bonito también, que el Señor no nos deja ya crean así a ciegas, no. El Señor permite que uno pueda sentir su amor, que uno pueda saber con certeza en lo personal que Él es verdad. Y con esa misma convicción yo puedo ir ahora a contarle a cualquiera lo que a mí me pasó. Yo te voy a contar que Dios es verdad, que Jesús te ama, no porque lo escuché, no porque es una historia inventada, sino que porque yo lo sé en mi vida, en lo personal. Es algo que yo tengo adentro, algo que Dios hizo conmigo. No tengo que contarle la historia de ustedes a mis hermanos, a mis vecinos. Solamente tengo que contarle mi historia, lo que Dios hizo conmigo. Y eso es lo que está haciendo Pedro aquí. Y eso de alguna forma relaja o quita la presión de lo que a veces uno piensa que tiene que hacer cuando uno habla de Dios, ¿verdad? Porque uno piensa que tiene que saberse ciertas técnicas, los 5 puntos de la salvación, qué sé yo, simplemente la historia y todas estas técnicas. Pero no es así. Esos son buenos elementos, son buenas herramientas. Pero, como dice Pablo, yo les cuento a ustedes lo que yo recibí, lo que yo viví. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene en la mano, en nuestra experiencia, en lo que Dios hizo con cada uno de ustedes. Eso mismo, llévelo afuera. Y cuéntelas a su familia, a sus amigos, a la gente que trabaja con ustedes, lo que Dios hizo con ustedes. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro, verdad? Yo les hablo a ustedes no de fábulas inventadas, yo les hablo de lo que yo vi, de lo que yo oí. Yo estuve ahí presente, ¿verdad? Así que esa convicción personal es la que usa Pedro para animar y compartir con estas personas. Y no solo eso, sino que también, versículo 19 al 21, Pedro también basa o enraiza su argumento ¿en qué? En la palabra, exactamente, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Okay. En otras palabras, Pedro no es solo movido por lo que vio y escuchó, sino que él también sabe que él tiene algo especial en él, ¿verdad? En el caso de los primeros cristianos no tenían todo lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Ellos tenían el Tanakh, el Antiguo Testamento, ¿verdad? La Torá y todos los profetas y toda la parte antes de Cristo. Y eso para ellos era la palabra que están hablando acá. Ellos no están hablando del resto, ¿verdad? Pero él ya también descansa en esa palabra, en que esa palabra es verdad, ¿verdad? Ustedes pueden contar con esa palabra. Por eso es que cuando yo, por ejemplo, les decía, ya había leído tantas veces ese pasaje, 3, 4 veces el pasaje de la mujer samaritana. Juan 4. Juan 4. Pero esa vez que lo leí, saqué algo nuevo, algo nuevo me tocó mi corazón, algo nuevo pude sacar, ya lo había leído 5 veces, 4 veces, pero esa vez el Señor me mostró algo distinto. Y mañana cuando lo vuelva a leer, el mismo párrafo, las mismas letras, voy a sacar algo nuevo de nuevo. ¿Por qué? Porque esta palabra son más que letras, es más que un papel. Esta palabra es viva, esta es la palabra de Dios. Hay un elemento espiritual detrás de todo esto, ¿verdad? Esto yo lo puedo tirar y se va a quemar. Esto se puede quemar, se puede destruir. De hecho, mi Biblia se está destruyendo, miren. La letra y el papel, lo físico, no es lo vivo. Lo vivo es lo que está detrás de la letra, lo espiritual, en cómo Dios nos habla. Por eso es que usted puede pasar 40 veces por el mismo pasaje, o puede escuchar 30 veces la misma predicación, o del mismo pasaje, y siempre el Señor le va a hablar de una manera distinta. Porque es una palabra viva, y esa palabra viva es verdad. Y Pedro se está refiriendo a esa misma palabra.
Y esta palabra es suficiente para transformar la vida del hombre, ¿verdad? Aunque, supongamos que Pedro o los otros 9 discípulos que no tuvieron la experiencia de Pedro, porque cuando van a la transfiguración van solamente 3, los otros 9 no tuvieron la misma experiencia de Pedro. Entonces, ¿en qué se basan los otros discípulos? En esto, en la palabra de Dios. ¿Qué pasa con un hermano que conoce al Señor en la cárcel y no tiene mucho donde mirar o que experimentar? La palabra de Dios. Yo tengo una foto aquí de un hermano que conocí en Ecuador el año pasado. Él se llama Carlos. De su esposa, no me pude acordar del nombre de su esposa, pero él se llama Carlos. Y cuando fuimos a la selva, llegamos a un pueblo que se llama San Francisco. Bien alejado está en el sur de Ecuador, metido en el Amazonas. Ahí está Don Francisco. Y fuimos a mirar si había iglesias, si había más cristianos, y nos encontramos con él, estaba afuera tomando su guitarra, y nos pusimos a conversar con él, y él dice, sí, yo soy cristiano, que sí, y empezamos a conversar. Y él nos decía, yo soy el único cristiano acá. Voy a volver para atrás porque esto es interesante y lo puedo conectar con él. ¿Por qué el Señor me lleva a él? Eso es lo primero. Porque yo podría haber conocido a cualquiera de los otros hermanos o a las otras personas del pueblo, sin embargo, terminamos en él, porque hay algo que nos conecta, ¿verdad? Volviendo un poquito para atrás. Lo conozco a él, le digo, ¿y cómo usted es el único cristiano de aquí de todo este pueblo? Me dice, bueno, es que nosotros, todo el pueblo es católico, todo el pueblo va a la iglesia católica y escucha lo que dice ¿cómo se llama? El cura, el sacerdote. Pero un día, dice él, yo decidí, y si aprendo yo mismo nomás en mi casa en vez de venir todos los domingos, entonces fue al pueblo y se compró una Biblia. Y la empezó a leer todos los días, solo en su casa, la leía y leía la Biblia y leía la Biblia. Y de repente se empezó a dar cuenta que la fe es por gracia. Decía, ¿por qué me están diciendo que tengo que hacer cosas para ganarme la salvación? Si la Biblia dice que solamente un regalo de Dios, ¿verdad? Que somos todos pecadores y que yo solamente tengo que aceptar ese regalo de Dios y seré salvo. Y él leía y leía, y así se convirtió él, leyendo la palabra. Nadie le fue a predicar, nadie le dijo nada, no hubo un viaje misionero, solamente leyendo la Escritura. Y de esa forma él se convirtió al Señor y era un hermano en Cristo, solamente leyendo la Escritura, nada más. Y eso a mí me dice la poderosa que es la palabra del Señor. Se fijan, en una palabra viva. Esto no es letra nomás. Aquí hay un espíritu del Señor detrás porque es su palabra, que transforma personas como Don Carlos, que nos transforma a nosotros, que aprendemos tal vez el uno del otro, pero gente como él que está sola, eso es solamente el Señor, a través de su palabra. Y así yo he conocido más personas, este es uno de los últimos encuentros, pero uno siempre está escuchando de cosas que hace el Señor en lo personal con la gente, ¿verdad? Pero es solamente que quería contarle eso porque eso habla de lo poderoso que es esta palabra que está acá. La palabra de Dios es una palabra muy poderosa, ¿no? Y dice ahí el párrafo que no es solo para algunos. Se fijan que no es para la interpretación privada. Déjenme volver para atrás. Versículo 21. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿verdad? Es decir, esto no es solamente para que los pastores la entiendan, para que los ancianos la entiendan, esto no es solamente para que los obispos lo entiendan, los sacerdotes, el Papa, no es solamente para los que entienden latín. No, la palabra dice que esto no es para interpretación privada, esto es para todos. Todo el que quiera leerla tiene acceso a esto, ¿verdad? Y eso es lo que le pasó a Don Carlos, ¿verdad? Que él dice, ¿por qué tengo que aprender solamente de él? ¿Por qué el sacerdote me dice que no puedo leerla si tengo una acá, la voy a abrir? Y la empezó a leer y se da cuenta, wow. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para todos, no es para interpretación privada. Ese es Dios mismo hablando, esto no es lo que yo estoy inventando, esto es lo que dice Dios, ¿ya? Todos pueden leer su palabra. Y esta palabra es suficiente de nuevo para transformar la vida del hombre. Ya voy a terminar con esto, que ya me extendí mucho. El último slide. Esto es la palabra del Señor, esto es lo que hace la palabra, y esto es un versículo muy conocido. Toda la escritura, no solamente la mitad de adelante o la mitad de atrás, no, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Esta es la palabra de Dios, la que usted tiene en sus manos. Y si no tiene una, pídame una porque yo tengo Biblias para ustedes, si es que no tienen. ¿Ya? Pero ese es el poder que tiene esta palabra. No es un mero libro. Mucha gente y muchas veces han tratado de eliminar la Biblia. ¿Usted sabe eso? La Biblia la han tratado de eliminar muchas veces a través de la historia. Y aún sigue siendo el libro número 1 más vendido de todo el mundo. ¿Cómo ocurre eso? Porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. No es un mero libro.